Dios me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, y quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Le invito a suscribirse para que reciba todo el contenido que Dios me permita montar en esta plataforma. Mi queridos hermanos, también le imploro que, bendito Dios, deje sus comentarios, le dé a me gusta, para que YouTube tome en cuenta este canal y le sea de gran bendición a muchos hermanos que se encuentran en otros países, mis queridos hermanos, donde no pueden libremente expresar, bendito Dios, de glorificar a Dios. No pueden libremente ir a una iglesia, a un templo, a adorar a Dios. Por lo tanto, a través de estos medios, de estas plataformas, mis queridos hermanos, ellos pueden ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, por amor a ellos, mis queridos hermanos, vamos a apoyar este canal, dándole me gusta y dejando nuestros comentarios. Y así YouTube puede tomar en cuenta, bendito Dios, a este canal. Mis queridos hermanos, y hoy, bendito Dios, estaré hablando, bendito Dios, sobre un tema que es necesario para estos tiempos en el pueblo de Dios. Formando líderes, mis queridos hermanos. Formando un verdadero líder, bendito Dios. Mis queridos hermanos, y la palabra de Dios habla en Proverbios 12:24, dice: trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y será un esclavo. Voy a volver a repetir lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 24. Dice: trabaja duro y será un líder. Sé un flojo y será un esclavo. Mis queridos hermanos, y es necesario que nosotros, bendito Dios, como hijos de Dios en la tierra, encontremos, mis queridos hermanos, descubramos cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó aquí en la tierra. Porque, mis queridos hermanos, todos aquellos que han sido alcanzados hasta el día de hoy, bendito Dios por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros, sus siervos, mis queridos hermanos, el propósito de Dios en cada uno de ellos, bendito Dios, es ejecutar, bendito Dios, ejecutar un plan, mis queridos hermanos. Dios siempre tiene un plan para todos sus siervos, todo aquel que llama en esta tierra. Mis queridos hermanos, y sabemos, mis queridos hermanos, que para nosotros, bendito Dios, ejecutar ese plan, tenemos que someternos, bendito Dios, a la voluntad de Dios. Tenemos, mis queridos hermanos, que luchar fuerte, trabajando fuerte para la obra de Dios aquí en la tierra. Ningún líder, mis queridos hermanos, se hace de la noche a la mañana. Bendito Dios. Antes de nosotros ser un líder, tenemos que ser un siervo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Bendito Dios, sobre la vida de Josué. Mis queridos hermanos, estaré hablando sobre la vida de Josué, porque Josué, bendito Dios, representa lo que es un verdadero líder, mis queridos hermanos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Josué representó también lo que es un verdadero siervo. Y cuando somos verdaderos siervos, vamos a ser verdaderos líderes, mis queridos hermanos. Y dice la palabra: ningún logro en la vida se obtiene sin antes haber pagado un precio por ello. Ningún logro en la vida se obtiene sin antes haber pagado un precio por ello. Mis queridos hermanos, por eso es necesario nosotros como hijos de Dios, bendito Dios, si todavía nosotros no conocemos el propósito, mis queridos hermanos, por el cual Dios nos llamó aquí en la tierra, nosotros en la iglesia debemos someternos, bendito Dios, a trabajar, mis queridos hermanos, bendito Dios, comenzando lavando el piso de la iglesia, comenzando lavando los baños de la iglesia, comenzando, mis queridos hermanos, recogiendo basura en el patio de las iglesias.
Ese es el primer trabajo, mi queridos hermanos, de un siervo de Dios aquí en la tierra. Comenzar hasta que usted conozca su propósito, mi queridos hermanos, hasta que usted descubra a qué Dios lo llamó en la tierra, bendito Dios. Comenzar de bajito, bendito Dios. Porque en el momento que Dios ve, bendito Dios, que usted se esfuerza en lo poco en la iglesia, haciendo, bendito Dios, cosas para la iglesia, ahí entonces donde ya Dios se va fijando, bendito Dios, y va mirando las clases de siervos que somos. Cuando nosotros comenzamos desde bajito, mi queridos hermanos, a hacer la voluntad de Dios, a ayudar en la iglesia, ayudar al pastor, ayudar a los líderes, a hacer cosas para Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi queridos hermanos, Josué representa a un verdadero líder, bendito Dios, en la Biblia. Dice, Josué es un buen ejemplo en la Biblia de cómo se esfuerza la fe y la perseverancia pueden llevar al siervo cristiano hacia un liderazgo victorioso. Voy a leerlo nuevamente, mi queridos hermanos. Josué es un buen ejemplo en la Biblia de cómo el esfuerzo de la fe y la perseverancia pueden llevar a un siervo cristiano hacia un liderazgo victorioso. Josué, mis queridos hermanos, representa, bendito Dios, 100% a un verdadero siervo, mis queridos hermanos, pero también a un verdadero líder. Porque, mis queridos hermanos, Josué le pasó el examen a Dios. Déjeme decirle que no porque nosotros ofrendamos mucho en la iglesia, ofrendemos mucho, no porque nosotros siempre estemos al lado del pastor, y eso está bien, siempre ayudar a los pastores, siempre ver que le hace falta a nuestros ángeles que Dios ha puesto en las iglesias, que son los pastores. Eso está bien. Pero mis queridos hermanos, no porque nosotros estemos cerca de ellos, no porque nosotros ofrendamos o porque nosotros queremos sobrepasarnos en todo en la iglesia, a nosotros se nos va a entregar un ministerio, bendito Dios, de la noche a la mañana. Mis queridos hermanos, todos aquí en la tierra tienen un precio que pagar. Y cuando le estoy hablando de que tiene un precio que pagar, no le estoy hablando de dinero material, sino, mis queridos hermanos, de esfuerzo. Bendito Dios, de nosotros entregarnos completamente a la obra de Dios aquí en la tierra. De nosotros, mis queridos hermanos, bendito Dios, dedicarle nuestro tiempo al Señor y a su voluntad en la tierra. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que es la única forma, bendito Dios, de nosotros poder alcanzar, bendito Dios, el propósito por el cual Dios nos llamó en la tierra. Mis queridos hermanos, nunca en la vida Dios le va a entregar un ministerio a un hermanos o a unas hermanas que se acueste a las 10 de la noche y se levante a las 11 del día. No, mis queridos hermanos, hay que pagar un precio en los caminos de Dios. Para ser un buen, bendito Dios, siervo, tenemos que pagar un precio, bendito Dios, para luego ser un buen líder. Mis queridos hermanos, nosotros debemos desde siervo ya comenzar a dar buenos ejemplos, mis queridos hermanos, de comenzar a buscar la presencia de Dios temprano en la mañana, llenarnos de Él, vivir para Dios, ser guiado por Él. Mis queridos hermanos, para que entonces Dios, bendito Dios, comience a prepararnos, bendito Dios, como preparó a Josué. Mis queridos hermanos, para luego entregarnos el propósito que tiene nuestra vida. Dios nunca le va a entregar a un ser humano un, bendito Dios, nunca le va a entregar, bendito Dios, mis queridos hermanos, un ministerio en su mano hasta que no esté preparado, bendito Dios,
hasta que no le haga pasado el examen a Dios. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que todo aquello que usted ve con un ministerio haciendo la voluntad de Dios fue porque tuvo que pagarle el precio a Dios, pasarle el examen a Dios. Y no es fácil, mis queridos hermanos, porque ahí nosotros tenemos que madurar, bendito Dios. Cuando nosotros como buenos siervos comenzamos a crecer en las iglesias, comenzamos a madurar, que ya la gente comienza a vernos a nosotros haciendo cosas, mis queridos hermanos, desarrollándonos, bendito Dios, en tal o cual cosa en las iglesias. Los primeros que Satanás va a usar, mis queridos hermanos, son los hermanitos que están al lado de nosotros en las iglesias. Son aquellos que están supuestos a ayudarnos, mis queridos hermanos, supuestamente ayudarnos a crecer. Bendito Dios, a encontrar ese propósito, a encontrar, bendito Dios, esa bendición de servirle a Dios, esa bendición de seguir creciendo. Pero mis queridos hermanos, lamentablemente, son los primeros en ponerle el pie en el cuello para que usted se caiga. Porque no todos los que están en la iglesia están de verdad, mis queridos hermanos, y están de corazón. Muchos, cuando lo ven a usted creciendo, se llenan de envidia, de egoísmo. Se llenan, mis queridos hermanos, bendito Dios, de odio. Y no soportan verlo a usted creciendo. No soporta como Dios lo está usando. No soporta, bendito Dios, viendo como Dios lo está elevando al propósito por el cual lo llamó. Y por eso es, mis queridos hermanos, que no es fácil llegar a ese propósito. No es fácil, mis queridos hermanos, pasarle el examen a Dios. Porque es que se van a levantar barreras, se van a levantar situaciones en el trabajo, mis queridos hermanos, en las calles, con nuestros familiares. Donde quiera que vamos a encontrar, bendito Dios, situaciones. Pero mis queridos hermanos, es Dios permitiendo para ver si usted está preparado, bendito Dios, para recibir, bendito Dios, el ministerio que Dios tiene preparado para su vida. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, bendito Dios, pasarle el examen a Dios. Hasta que nosotros no le pasamos ese examen a Dios, mis queridos hermanos, Dios nunca nos va a entregar un ministerio en nuestra mano. Por eso es que, bendito Dios, de siervo, nosotros pasamos a líder. En el momento en que nosotros ya maduramos, bendito Dios, como siervo, entonces ahí Dios nos entrega un liderazgo, bendito Dios, y nos hace líder. Porque ya estamos preparados para recibir, bendito Dios, el propósito por el cual Dios nos llamó. El ministerio que Dios tiene preparado a nuestra vida. Y es necesario entender, mis queridos hermanos, que para poder ejecutar ese ministerio, tenemos que estar preparados. Porque aún ya usted siendo líder, usted va a ser, bendito Dios, atacado, bendito Dios. Se le va, bendito Dios, a levantar situaciones en la vida. Lo van a perseguir, lo van a injuriar, lo van a criticar. Bendito Dios, van a hablar mal de usted. Y si usted no está preparado, usted no va a poder entonces serle fiel a Dios en el ministerio que Dios ponga en su mano. Y por eso es necesario que antes de ser líder, debemos de ser buenos siervos, mis queridos hermanos. Antes de Dios ponernos a nosotros una responsabilidad en nuestra mano, debemos, bendito Dios, de ser buenos siervos. Josué fue un hombre, mis queridos hermanos, un hombre que desde que Dios lo llamó a servirle a Moisés, Josué, bendito Dios, fue un hombre que se puso en la mano de Moisés hasta el último día, hasta el último segundo y respiro que Moisés duró en esta tierra. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 25, 21, dice: bendito Dios. Su Señor le dijo: bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré.
Mi queridos hermanos, aquí Jesús está hablando de un buen siervo, bendito Dios. ¿Cuál será, mi queridos hermanos, bendito Dios, lo que Dios tiene de bendición para la vida de un buen siervo, mi queridos hermanos? Ahí es donde Dios entonces, bendito Dios, le entrega, bendito Dios, el propósito por el cual los llamó. Cuando nosotros le somos fieles a Dios en lo poco, entonces Dios en la abundancia, en lo mucho, pone en nuestra mano. Mateo 25, 21. Bendito Dios. Su Señor le dijo, ahí está Dios mirando a sus hijos en la tierra, cómo estamos caminando para Él, cómo estamos actuando. ¿Somos buenos siervos? Bueno, pues como somos buenos siervos, entonces Dios nos va a hacer, bendito Dios, buenos líderes. Ya Dios está a través de esta palabra entregando un liderazgo, entregando un ministerio sobre esta persona. Su Señor le dijo, bien siervo y bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mi queridos hermanos, porque cuando ya Dios le entrega un ministerio, ya de nosotros ver sufrido, ya de nosotros, bendito Dios, ver sido perseguido mientras fuimos, bendito Dios, siervo, pues Dios dice, bueno, ya que me pasaste el examen, te voy a hacer un buen líder ahora. Ahora te gozará en mi presencia. Ahora, bendito Dios, te gozará conociendo, bendito Dios, mi presencia, conociendo la bendición de mi paz, de mi gozo. Mis queridos hermanos, y Dios, bendito sea el nombre del Señor, después ya que, bendito Dios, nosotros pasamos, bendito Dios, el examen de Dios, Dios entonces nos bendice. Por eso aquí en Mateo, bendito Dios, 25, 21 habla que su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice en Proverbios 14, 35, dice, el favor del rey es para el siervo, que obra sabiamente, mas su enojo es contra el que obra avergonzosamente. Mis queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios en la tierra, debemos, bendito Dios, someternos a Dios para poder alcanzar el propósito por el cual Dios nos llamó. Debemos, mis queridos hermanos, someternos, bendito Dios, a la voluntad de Dios. Pedirle a Dios diariamente nuestras oraciones que nos dirija, mis queridos hermanos, a ser un buen siervo. Para nosotros poder ser un buen líder. Para nosotros poder ser un buen líder, mis queridos hermanos, bendito Dios, primeramente debemos de ser un buen siervo, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Mis queridos hermanos, yo voy a hablar aquí un poco de lo que es la historia de la vida de Josué, bendito Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Ahí vamos a conocer por qué Josué, bendito Dios, fue un buen siervo, pero también un buen líder. Mis queridos hermanos, dice la palabra, bendito Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Voy a hablar, bendito Dios, de los años que Josué tuvo que vivir como siervo para luego ser líder. Dice, mi alma te alaba, Jesús. Pero ¿qué diremos de Josué el líder? Sin duda, no surgió de la nada, porque pagó 80 años entrenándose para la tarea que le ibas a cometer. Josué duró 80 años preparándose, mis hermanos. Preparándose para la tarea, bendito Dios, que él iba a cometer, que él iba a hacer para Dios. Mis queridos hermanos, la vida de Josué la podemos dividir en tres partes.
Josué como esclavos en Egipto. Sabemos que el pueblo de Israel duró 430 años de esclavitud en Egipto, mis queridos hermanos. Josué sirve en Egipto 40 años, mis queridos hermanos. Y desde que Moisés tomó la batuta, bendito Dios, de servirle a Dios en Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, desde ese momento, mis queridos hermanos, ya Josué estaba bajo el mando de Moisés. Ya Josué estaba, bendito Dios, sirviéndole como siervo a Moisés. Mis queridos hermanos, y Josué no se mentó, bendito Dios, en la trayectoria cuando Moisés se presentaba al faraón junto con Aarón, bendito Dios, para sacar al pueblo de Israel. Conocemos la historia, mis queridos hermanos, donde 10 plagas Dios le mandó a Faraón a través de Moisés y Aarón para, bendito Dios, con mano dura sacar al pueblo de Israel, porque Ramsés no iba a permitir que el pueblo se fuera a menos que no fuera con mano dura. Mis queridos hermanos, y 10 plagas Dios manda a Ramsés para que dejara ir al pueblo. Conocemos la historia completa. Sabemos que Ramsés, bendito Dios, la última plaga, bendito Dios, donde los primogénitos mueren, también muere el hijo de Ramsés que estaba preparando para luego ser rey en Egipto. Pero mis queridos hermanos, la plaga lo mató, bendito sea el nombre de Jesús. Ahí es donde Ramsés entonces se doblega ante Dios y deja ahí al pueblo de Israel. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, y sabemos que Josué dura 40 años en Egipto como esclavos y sirviéndole a Moisés. Luego, mis queridos hermanos, también, bendito Dios, cuando ya Israel sale de Egipto, bendito Dios, también sabemos que Josué dura 40 años en el monte, bendito Dios, después que salen de la esclavitud de Egipto. Entonces se van al monte. Conocemos la historia, mis queridos hermanos, que se van al Sinaí. Ahí Dios permite que ellos duran 40 años más. Dura Josué sirviéndole a Moisés. Mis queridos hermanos, fueron 80 años de preparación que tuvo este siervo Josué para luego tener la bendición de ser exaltado, bendito Dios, de llegar a la posición que Dios tenía para él, mis queridos hermanos. De llegar, bendito Dios, al propósito que Dios tenía para su vida. Porque, mis queridos hermanos, nosotros como líderes, como siervos de Dios en la tierra, no vamos a estar para siempre en la tierra. Nosotros nos vamos a morir como seres humanos que somos. Y Dios, como lo sabe todo, Dios siempre prepara un Josué. Dios siempre va preparando un Josué, enseñándole todas las cosas que hay que hacer, mis queridos hermanos. Enseñándole todo lo que tiene que hacer para luego, cuando nosotros como líderes nos toque partir de este mundo, que ya haya un hombre preparado, bendito Dios, para ese momento. Mis queridos hermanos, 80 años dura Josué preparándose. 40 años en Egipto y 40 años, bendito Dios, en el monte, bendito Dios. Pero mis queridos hermanos, ahí no se queda todo, bendito Dios. Luego que Moisés muere, mis queridos hermanos, Josué entonces, bendito Dios, gobierna al pueblo de Israel por 25 años más. Bendito, de ahí es donde entonces ellos entran a la tierra prometida, mis queridos hermanos. Y Josué es el líder que Dios usa, bendito Dios. Un hombre guerrero, mis queridos hermanos. Un hombre, bendito Dios, que Dios lo preparó en todo ámbito, bendito Dios. Porque, mis queridos hermanos, antes de ser un buen líder, hay que ser un buen siervo. Este hombre
nunca le puso queja a Moisés. Sabemos, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel vivía de queja en queja todos los días. Que si no había agua aquí, que nos vamos a morir de sed. Que si Dios no nos manda comida o pan, carne, nos vamos a morir. Y vivían de, bendito Dios, dándole, bendito Dios, a Moisés dolor de cabeza. Pero Josué se mantuvo firme, mis queridos hermanos, hasta el último momento, bendito Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mis queridos hermanos, llega el momento, bendito Dios, cuando Israel va a pasar, bendito Dios, lo que es el Mar Rojo. Dice la palabra en Éxodo 17, del 8 al 9. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, por primera vez Josué se hace cargo del ejército. Mientras Moisés levantaba sus manos, el ejército ganaba. Y cuando él la bajaba, el ejército perdía. En Éxodo 17, 8 y 9. Capítulo 17, versos 8 y 9. Aquí veamos, mis queridos hermanos, como ya por primera vez Moisés, bendito Dios, viendo ya que este siervo por tantos años le ha servido, ya, bendito Dios, Moisés se da cuenta que Josué está preparado para ser un líder, para liderar, mis queridos hermanos, el ejército, bendito Dios, del pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, por primera vez, Josué ya está liderando lo que es el batallón del ejército de Israel. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que mientras ellos peleaban, Josué, Moisés y Aarón y Hur estaban, bendito Dios, en una montaña con los brazos hacia arriba. Cuando Moisés ya no aguantaba, bendito Dios, tener los brazos hacia arriba, el ejército iba perdiendo, mis queridos hermanos, la batalla. Pero cuando Aarón vio que lo que estaba sucediendo, rápido entre él y Hur, le alzaron los brazos a Moisés. Mis queridos hermanos, entonces Josué abajo comandando el ejército, ganaron la guerra, bendito Dios. Ganaron la guerra, mis queridos hermanos. Y ahí fue la primera vez que Josué se da a conocer, bendito Dios, como líder ya. Mis queridos hermanos, porque ya estaba liderando el ejército de Israel. Sabemos que Moisés era el líder mayor, que Moisés era el hombre de Dios. Él estaba por debajo de Moisés, pero ya Moisés había puesto una responsabilidad sobre Josué, que era, bendito Dios, liderar lo que era, bendito Dios, el ejército de Israel. Y ahí podemos ver como ya Josué está comenzando a encontrar el propósito, mis queridos hermanos, por el cual Dios lo llamó. Mis queridos hermanos, a un nivel que Josué va creciendo en lo que es el ámbito no solamente de las cosas terrenales en la tierra, sino también de una relación con Dios, de una comunicación con Dios. La palabra nos habla, mis queridos hermanos, en Éxodo 24, verso 12 al 18. Dice, el Señor le dijo a Moisés, sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en la que es escrito la ley, bendito Dios, y los mandamientos para instruir a los hijos de Israel, bendito Dios. Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. Mis queridos hermanos, cuando Moisés subía al monte Sinaí para hablar con Dios, la palabra nos registra que aún ni los animales podían tocar el monte porque morían. Por eso fue cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, dile al pueblo que se prepare,
que por 3 días hagan ayuno, laven su ropa y que vengan delante de mí, que yo voy a hablar con ellos. Cuando Dios comenzó a hablar, ellos entraron en temor, cerraron sus ojos y no quisieron que Dios hablara con ellos porque pensaron que iban a morir. Mis queridos hermanos, nadie podía tocar el monte. Y así mismo, mis queridos hermanos, aquí podemos ver ahora en el capítulo 24, verso 13, donde ahora Moisés no sube solo a la colina del monte a hablar con Jehová. Dice que Moisés sube junto con su ayudante Josué. Mira hasta dónde Josué llega, mis queridos hermanos. En aquellos tiempos que Moisés subía a la colina del monte a hablar con Jehová, mis queridos hermanos, no se podía ni tocar el monte, porque el que lo tocaba moría, sea humanos o sea animales. Mis queridos hermanos, y ahora podemos ver, bendito Dios, de cómo Josué, bendito Dios, está creciendo, no solamente en el ámbito terrenal. Bendito Dios. Sino también en el ámbito espiritual, donde ya Josué está subiendo a capacidades profundas. Que Josué también está subiendo, bendito Dios, a la colina del monte con Moisés a hablar con Jehová. Eso no todo el mundo podía hacerlo, mis queridos hermanos, en esos tiempos. Solamente con tocar el monte moría la gente o los animales. Ya usted se puede imaginar encontrarse en medio de ese monte Sinaí, sabiendo que la gloria de Dios estaba arriba. Mis queridos hermanos, dice el verso 15, dice: dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a pasearse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. Mis queridos hermanos, Moisés y Josué estaban en el medio del monte. Todavía Moisés no había subido a la altura donde se comunicaba con Jehová. Ya habían subido, pero estaban en el medio. Llega un momento, mis queridos hermanos, que duran 6 días él y Josué a mitad del monte Sinaí. Todavía no había subido Moisés a la cumbre, a lo más alto. Y dice que al 7º día se presenta la gloria de Dios sobre encima del monte. Y llama a Moisés y le dice: sube para hablar contigo. El propósito de Dios, mis queridos hermanos, era entregarle a Moisés las 2 tablas escritas por los dedos de Dios, los 10 mandamientos. Bendito Dios. Pero mis queridos hermanos, al 7º día Moisés subió a hablar con Dios. Pero ¿dónde usted cree que Josué se quedó? Ya Josué llevaba 6 días con Moisés en el monte. Cuando Dios lo llamó a Moisés, que se encontraba, bendito Dios, ya arriba del monte, arriba en la colina arriba, Josué siguió abajo, orando, mis queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios que Moisés duró 40 días y 40 noches, bendito Dios, hablando con Dios en la colina del monte. Ahora, mis queridos hermanos, la pregunta es: ¿a dónde estaba Josué? ¿Qué pasó con Josué? Mientras Moisés duró 40 días y 40 noches allá arriba con Jehová. Mis queridos hermanos, Josué estaba en el medio del monte, donde Moisés lo había dejado, mis queridos hermanos. Ahí se encontraba Josué. Josué duró 40 días y 40 noches, mis queridos hermanos. Bendito Dios, en el medio del monte, orando, intercediendo. ¿Y por qué, mis queridos hermanos? Porque Dios quería probar a Josué, a ver si Josué estaba capacitado a tomar el manto de Moisés. A ver si Josué podía tomar la posición de Moisés, bendito Dios. Y Dios permitió
que él se quedara ahí por 40 días y 40 noches, al igual que Moisés. Cuando ya pasa el tiempo, mis queridos hermanos, que Moisés luego baja a donde lo había dejado, ahí vuelve y se encuentran, mis queridos hermanos. Entonces ahí Moisés va bajando y Josué. Ahí es donde, mis queridos hermanos, encuentran, bendito Dios, la situación que el pueblo de Israel, bendito Dios, se ha corrompido, mis queridos hermanos. Han hecho, bendito Dios, un toro de oro para adorarle. Al ver que Moisés no bajaba, bendito Dios. Y ahí es donde entonces Moisés rompe las tablas, mis queridos hermanos. Y Dios hace que él mismo la haga con su mano. Pero mis queridos hermanos, aquí el punto es de que Dios probó a Josué con el mismo estilo de vida que llevaba Moisés con Dios. 40 días y 40 noches en el monte duró Moisés. 40 días y 40 noches duró Josué esperando a Moisés al medio del monte. Mis queridos hermanos, ¿por qué es que Dios no le va a entregar los ministerios? A menos que usted no esté preparado para recibir ese ministerio. Es necesario que entendamos que hay que pasarle el examen a Dios. No importa cuánto usted, bendito Dios, ofrende en las iglesias. No importa cuánto usted se apegue al pastor. No importa, mis queridos hermanos, cuánto usted quiera sobresalir en la iglesia. Y eso es bueno. Eso es bueno, mis queridos hermanos, querer hacer para Dios. Pero, mis queridos hermanos, aquí la cosa es que hasta que nosotros no estemos preparados para recibir lo que Dios tiene en nuestra vida, no lo vamos a recibir. Hay que pasarle el examen a Dios. Aleluya. Josué le pasó el examen a Dios. Por eso ya cuando Moisés muere, ya Josué está preparado, mis queridos hermanos. Ya Josué toma el mando de Moisés. Y Josué dura 25 años después que Moisés muere, sirviéndole al pueblo de Israel como líder, mis queridos hermanos. Y ahí podemos aprender de un verdadero líder, mis queridos hermanos, que fue Josué, bendito Dios. Un hombre que duró 80 años capacitándose, aprendiendo de Moisés, siendo un buen siervo, para luego ser un buen líder. Y ahí es donde nosotros, mis queridos hermanos, debemos de analizar. ¿Estamos siendo buen siervo en lo que Dios nos ha puesto a hacer? Sea recogiendo basura en la iglesia, sea mapeando el piso, sea dando tratado en las calles, sea haciendo lo que sea que Dios nos ha puesto. ¿Estamos siendo un buen siervo? Porque para ser un buen líder, primeramente hay que ser un buen siervo, mis queridos hermanos. Y es necesario que entendamos que para poder ser un líder hay que pasarle el examen a Dios, así como lo pasó Josué. Mis queridos hermanos, espero que esta palabra les sea de gran bendición a todos aquellos que la escuchen y la miren a través de este video. Si todavía usted no ha recibido a Jesús como Señor y su Salvador, le invito que hoy abra su corazón al Señor y repita conmigo a través de esta oración: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados, Señor Jesús, y borra mis maldades. Quita de mí toda rebelión y ayúdame a servirte, a ser un buen siervo, para luego ser un buen líder. Gracias, Padre, por la bendición que me ha dado de tus palabras, de la salvación y de la vida eterna. Amén y amén. Mis queridos hermanos, si hizo esta oración conmigo, su alma será salva. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 20, verso 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es necesario que recibamos a Jesús para que nuestro nombre no sea escrito en el libro de la vida y nosotros tener propósito de vida eterna
a través de Jesús. Dios le bendiga más. Shalom.